Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Lele quiso argumentar que no estaba diciendo tonterías. Tenía muchas pruebas sobre Wen-Lan pidiendo comida, pero la situación era urgente y no tenía tiempo para decir. John destrozó la luz trasera del auto y los cristales volaron. Dos hombres corpulentos saltaron del auto, cada uno tenía algo en la mano. Ahora todo era un caos. Se escucharon muchos sonidos, dejando una hilera de densos hoyos. Los dos pequeños del auto parecían asustados, con la boca abierta, mirándose. Bájate del auto. Los dos alfas musculosos con gafas de sol le gritaron. Bájense del auto si no quieren. Gautu palideció y sin darse cuenta abrió la puerta. Yo me voy. Llévense a los niños. Espera. Huayon los detuvo con una expresión fría y sombría, pero con voz muy suave. Vuelvan a sus asientos y siéntense. Abrió la puerta con suavidad y estiró una pierna lentamente. Se apoyó en ella, en medio, y preguntó con una sonrisa. Disculpen, ¿para qué quieren verme? Este Omega, casado con uno de los alfas más jóvenes y ricos de la ciudad, era inofensivo y su belleza era tan asombrosa como una leyenda. Su rostro, ligeramente caído y blanco como la nieve, era casi transparente. Su mano derecha se posó suavemente en la puerta. Asustaste a los niños. La voz del Omega era muy suave, probablemente por el miedo. Sus labios rosados estaban ligeramente fruncidos. Muy hermoso. Desafortunadamente su expresión era demasiado ligera y sus cejas revelaban una mirada sombría y hostil. Incluso su belleza era sombría. Este Omega era demasiado hermoso y demasiado débil, y era fácil despertar deseos humanos inapropiados. Uno de los hombres fuertes no pudo evitar reír. Pequeña belleza, sígueme obedientemente. No nos obligues a lastimarte. Huayon seguía frunciendo los labios, pero su mirada se volvió más aguda, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. ¿En serio? ¿Y si no estoy de acuerdo? Cuando recibió la llamada, Wenlan y Shen Xiaoyu estaban sentados uno frente al otro en el salón privado del restaurante. Este es un restaurante famoso por sus ingredientes frescos. Cuando los dos alfas de nivel S, que antes eran enemigos mortales, parecieron un poco avergonzados al cruzar sus miradas. Con motivo del día de San Valentín, se colocó un corazón recortado en papel perlado frente a cada asiento y debajo un menú cuidadosamente diseñado que detallaba los 16 platillos preparados por el chef ese día, incluyendo 2 sopas y 3 postres. Hubo un silencio eterno tras mirar su teléfono un rato y responder varios mensajes. Shen Xiaoyu cogió el menú y comenzó a estudiar los ingredientes de cada plato. Prestó especial atención a la hora. Eran las 6:47 y casi 20 minutos después de las 6:30 acordada. Hua Yong nunca había llegado tarde a una cita, pero esta vez era realmente inusual. Al recibir la llamada de Gao Tu, Wen Lan le preguntó casi inconscientemente, ¿dónde estás? Hay mucho tráfico hoy. La respuesta al otro lado del teléfono lo dejó en silencio durante un largo rato. Shen Xiaoyu levantó la vista con extrañeza, pero vio que Wen Lan le preguntaba con crueldad. Tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres escuchar primero? Sin previo aviso, el párpado izquierdo de Shen Xiaoyu se abrió de golpe. Malas noticias, dijo. La mala noticia es que nuestros hijos y socios han sido secuestrados. En un instante el rostro de Shen Xiaoyu se tornó extremadamente desolado. ¿Y qué hay de las buenas noticias?, preguntó. La buena noticia es que Hua Yong también es uno de los socios que se llevaron. Este es probablemente el caso más corto resuelto en la historia de la ciudad. La víctima, que conducía un auto y llevó al sospechoso a la comisaría más cercana. La policía se quedó atónita al ver a los dos gigantes y a un hombre gordo atados.
Las víctimas eran 2 omegas y 2 bebés de 3 años. Incluso trajeron todas las pruebas para que castiguen a las personas que querían hacerle daño. El agente... Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.